el ministerio Conéctate a Jesús tiene el agrado de presentar la serie Feliz para Siempre, un estudio diario de las Sagradas Escrituras. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Nuestro objetivo, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es tiempo de orar. Gracias, Señor, le damos por permitirnos iniciar la transmisión para el día de hoy. Oramos, Señor, pidiendo la dirección de su Santo Espíritu, para que sea Él el que tome el control y no nosotros. Por Jesús. Amén. Nuestro primer tema del día de hoy: Obreros Evangélicos. Capítulo 1. Un estudio detallado de la misión de cada obrero de Cristo. Escuchemos. Obreros evangélicos, llamados a una vocación santa. Seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros del Dios nuestro, seréis dichos. En lugar de Cristo. En todo período de la historia de esta tierra, Dios tuvo hombres a quienes podía usar como instrumentos oportunos, a los cuales dijo: «Sois mis testigos». En toda edad hubo hombres piadosos que recogieron los rayos de luz que fulguraban en su senda y hablaron al pueblo las palabras de Dios. Enoc, Noé, Moisés, Daniel, y la lista es larga de patriarcas y profetas. Todos fueron ministros de justicia. No fueron infalibles, eran hombres débiles, sujetos a hierro, pero el Señor obró por su medio a medida que se entregaban a su servicio. Desde su ascensión, Cristo, la cabeza de la Iglesia, ha llevado a cabo su obra en el mundo, por medio de embajadores escogidos, mediante los cuales habla a los hijos de los hombres y atiende a sus necesidades. La posición de aquellos que han sido llamados por Dios a trabajar en palabra y doctrina para la edificación de su Iglesia está rodeada de grave responsabilidad. Ocupan ellos el lugar de Cristo en la obra de exhortar a hombres y mujeres a reconciliarse con Dios, y únicamente en la medida en que reciban de lo alto sabiduría y poder podrán cumplir su misión. Los ministros de Dios están simbolizados por las 7 estrellas, las cuales se hallan bajo el cuidado y protección especiales de aquel que es el primero y el postrero. Las suaves influencias que han de abundar en la Iglesia están ligadas con estos ministros de Dios que han de representar el amor de Cristo. Las estrellas del cielo están bajo el gobierno de Dios. Él las llena de luz. Él guía y dirige sus movimientos. Si no lo hiciese, pasarían a ser estrellas caídas. Así sucede con sus ministros. No son sino instrumentos en sus manos, y todo el bien que pueden hacer se realiza por su poder. Es para honor suyo, para lo que Cristo hace a sus ministros una bendición mayor para la Iglesia de lo que son las estrellas para el mundo, por medio de la obra del Espíritu Santo. El Salvador ha de ser su eficiencia. Si quieren mirar a Él como Él miraba a su Padre, harán sus obras. A medida que ellos dependan más y más de Dios, Él les dará su resplandor para que lo reflejen sobre el mundo. Guardianes espirituales. Los ministros de Cristo son los guardianes espirituales de la gente confiada a su cuidado. Su obra ha sido comparada a la de los centinelas. En los tiempos antiguos se colocaban a menudo centinelas en las murallas de las ciudades, donde desde puntos ventajosamente situados
podía su mirada dominar importantes puntos que habían de ser guardados a fin de advertir la proximidad del enemigo. De la fidelidad de estos centinelas dependía la seguridad de todos los habitantes. A intervalos fijos debían llamarse unos a otros para asegurarse de que no dormían y de que ningún mal les había acontecido. El clamor de ánimo o advertencia se transmitía de uno a otro, repetido por cada uno hasta que repercutía en todo el contorno de la ciudad. A cada ministro suyo declara el Señor: tú, pues, hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los apercibirás de mi parte. Diciendo yo al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, mas su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que de él se aparte, tú libraste tu vida. Estas palabras del profeta declaran la solemne responsabilidad que recae sobre aquellos que fueron nombrados guardianes de la Iglesia, dispensadores de los misterios de Dios. Han de ser como atalayas en las murallas de Sión para hacer resonar la nota de alarma si se acerca el enemigo. Si por alguna razón sus sentidos espirituales se embotan hasta el punto de que no pueden discernir el peligro y el pueblo perece porque ellos no dan la advertencia, Dios requerirá de sus manos la sangre de los que se pierdan. Es privilegio de estos centinelas de las murallas de Sión vivir tan cerca de Dios y ser tan susceptibles a las impresiones de su espíritu que Él puede obrar por su medio para apercibir a los pecadores del peligro y señalarles el lugar de refugio. Elegidos por Dios, sellados por la sangre de la consagración, han de salvar a hombres y mujeres de la destrucción inminente. Con fidelidad han de advertir a sus semejantes del seguro resultado de la transgresión y salvaguardar fielmente los intereses de la Iglesia. En ningún momento deben descuidar su vigilancia. La suya es una obra que requiere el ejercicio de todas las facultades del ser. Sus voces han de elevarse en tonos de trompeta, sin dejar oír nunca una nota vacilante e incierta. Han de trabajar, no por salario, sino porque no pueden actuar de otra manera, porque se dan cuenta de que pesa un ay sobre ellos si no predican el Evangelio. La fidelidad en el servicio. El ministro que sea colaborador con Cristo deberá poseer una profunda comprensión del carácter sagrado de su obra y del trabajo y sacrificio requeridos para hacerla con éxito. No procurará su comodidad o conveniencia, se olvidará de sí mismo. En su búsqueda de las ovejas perdidas, no se percatará de que él mismo está cansado, ni de que tiene hambre y frío. Tendrá solo un objeto en vista: la salvación de los perdidos. El que sirve bajo el estandarte ensangrentado de Emmanuel tiene a menudo que vérselas con llamados que exigen esfuerzos heroicos y paciente perseverancia. Pero el soldado de la cruz resiste intrépidamente en el frente de batalla. Cuando el enemigo lo apremia en su ataque, él se vuelve hacia la fortaleza para recibir ayuda. Y al clamar al Señor por el cumplimiento de las promesas de la palabra, queda fortalecido para los deberes de la hora. Siente su necesidad de ayuda de lo alto. Las victorias que obtiene no le inducen a exaltarse,
sino a apoyarse más y más plenamente en el Todopoderoso. Fiando en ese poder, estará capacitado para presentar el mensaje de salvación con tal fuerza que haga vibrar en otras mentes una cuerda de respuesta. El Señor envía a sus ministros a presentar la palabra de vida, a predicar no filosofías y vanas sutilezas, ni la falsamente llamada ciencia, sino el Evangelio, potencia de Dios para salud. Requiero yo, pues, escribió Pablo a Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. En este encargo, todo ministro tiene esbozada su obra, una obra que él puede hacer únicamente por el cumplimiento de la promesa que hizo Jesús a sus discípulos. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los ministros del Evangelio, como mensajeros de Dios a sus semejantes, no deben nunca perder de vista su misión ni sus responsabilidades. Si pierden su conexión con el cielo, están en mayor peligro que los demás y pueden ejercer mayor influencia para mal. Satanás los vigila constantemente, esperando que se manifieste alguna debilidad por medio de la cual pueda atacarlos con éxito. ¿Y cómo se regocija cuando tiene éxito? Porque un embajador de Cristo que no esté en guardia permite al gran adversario arrebatar muchas almas. El verdadero ministro no hará nada que empequeñezca su cargo sagrado. Se comportará con circunspección y será prudente en su conducta. Obrará como obró Cristo, hará como Cristo, empleará todas las facultades en la proclamación de las nuevas de salvación a quienes no las conocen. Llenará su corazón una intensa hambre de la justicia de Cristo. Sintiendo su necesidad, buscará con fervor el poder que debe recibir antes de poder presentar con sencillez, veracidad y humildad la verdad tal cual es en Jesús. A continuación tendremos el segmento La Biblia al Día. Hoy día nos corresponde estudiar el libro de Esdras, capítulo 1. Libro de Esdras, capítulo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén.
Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata, y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Para el análisis de este primer capítulo del libro de Esdras, tenemos la cortesía de la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica. Escuchemos. Esta emisora de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creer en sus profetas. Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia, el Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. Esdras capítulo 1, versículos 2 y 3. En el año 539 a.C., Ciro conquistó Babilonia, la cual dio origen al surgimiento del imperio medo-persa. La tradición narra que cuando Ciro entró a la ciudad de Babilonia, los ancianos judíos le mostraron los manuscritos de más de 100 años de antigüedad, escritos por el profeta Isaías, donde mencionaba su nombre y lo llamaba su siervo. Ciro quedó impresionado y obedeció la orden divina. Durante estas lecturas del libro de Esdras queremos conocer el liderazgo de este escriba. Fue el sacerdote y escriba Esdras el autor del libro que lleva su nombre. Esdras regresó a Jerusalén en el año 458 y escribió este libro desde la ciudad de Jerusalén en el año 440. El libro de Esdras presenta los siguientes temas: reconocer en los eventos históricos el poder y el amor de Dios para con su pueblo, resaltar la soberanía de Dios porque Él gobierna sobre los pueblos del mundo, narrar la restauración del templo con todos los sacrificios y fiestas solemnes, así como dar énfasis a la restauración espiritual, moral y social de la comunidad judía. Y 4, conocer las características del liderazgo de Esdras, quien como sacerdote y profeta dirige una verdadera adoración. La cita selecta para hoy se encuentra en el libro Profetas y Reyes, página 409. Cuando el rey vio las palabras que había predicho más de 100 años antes que él naciera, la manera en que Babilonia sería tomada, cuando leyó el mensaje que le dirigía el gobernante del universo: yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone que no hay más que yo. Cuando leyó en el registro inspirado: yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones. Su corazón quedó profundamente conmovido y resolvió cumplir la misión que Dios le había asignado. Dejaría ir libres a los cautivos judíos y les ayudaría a restaurar el templo de Jehová. Oremos. Padre Celestial, al iniciar la lectura del libro de Esdras, te pedimos que nos concedas la sabiduría del cielo para comprender la manera en que guías
a los líderes para que puedan conducir a tu pueblo, para que se cumplan las profecías. Por Jesús. Amén. Hemos presentado su programa Creed en los profetas. Escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unadeca.ac.cr. Creed en los profetas. Para cerrar este segmento, tenemos el devocional de hoy de la matutina Ser semejantes a Jesús. Escuchemos. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta. Ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. Bienvenidos a la devoción matutina Ser semejantes a Jesús. Hoy, 21 de febrero, incluso la naturaleza obedece las leyes divinas. Mateo 8:27 dice: Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? El Salvador estaba cansado de sus largas y arduas labores, y al quedar por un momento aliviado de la presión de la multitud, se acostó en las duras tablas del barco de pescadores y se quedó dormido. Poco después, el tiempo que había sido tranquilo y placentero cambió. Las nubes cubrieron misteriosamente el cielo y una violenta tempestad, tal como la que ocurría frecuentemente por aquellos lados, estalló sobre el lago. El sol se había puesto y la negrura de la noche se asentó sobre las aguas. Las olas airadas se arrojaban contra el barco, amenazando a cada momento con hundirlo. Primero, lanzado sobre la cresta de una ola y después sumergido repentinamente en la parte más baja del lago. El barco era el juguete de la tempestad. Los fuertes y valientes pescadores no sabían qué hacer en ese vendaval tan terrible. «Maestro, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Marcos 4:38. Este clamor desesperado despertó a Jesús de su sueño refrescante. En su divina majestad se levantó en el humilde barco de los pescadores, en medio de la furiosa tempestad. Las olas rompiendo sobre la proa y el vivo resplandor del relámpago iluminando su rostro tranquilo e intrépido. Levantó la mano tan a menudo empleada en actos de misericordia y dijo al mar airado: «Calla, enmudece». La tempestad cesó, las tremendas olas reposaron, se disiparon las nubes y las estrellas volvieron a resplandecer. El barco descansaba inmóvil sobre un mar sereno. Entonces, volviéndose a sus discípulos, Jesús los reprendió: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Marcos 4:40. Un silencio repentino cayó sobre los discípulos. No se habló una palabra. Ni siquiera el impulsivo Pedro intentó expresar el temor reverencial que llenaba su corazón. Los barcos que habían salido para acompañar a Jesús se habían visto en el mismo peligro que el de los discípulos. El terror y finalmente la desesperación se habían apoderado de sus ocupantes, pero la orden de Jesús había traído calma donde un momento antes había tumulto. Quedó aliviado todo temor, porque había pasado el peligro. La furia de la tempestad había arrojado los barcos muy cerca unos de otros, y todos los que estaban a bordo de ellos habían presenciado el milagro de Jesús. En el silencio que siguió a la quietud de la tempestad, murmuraban entre sí: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Marcos 4:41. Nunca olvidaron esta escena impresionante los que fueron testigos de ella. El deseado de todas las gentes, páginas 301 y 302. Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en
www.devocionmatutina.com. Agradecemos al Ministerio Padilla y a la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica su cooperación en la programación de este devocional para el día de hoy. Mis amigos, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Le esperamos mañana con la ayuda de Dios. Bendiciones.